Gracias por continuar con nosotros a las 8:45. En este segundo segmento hablaremos sobre ese lamentable hecho suscitado en el kilómetro 6.5 de carretera El Salvador esta mañana, en donde un automovilista muere baleado, supuestamente porque está en proceso de investigación por no ceder el paso a otro. Para conversar sobre este tema hemos invitado en esta ocasión a Dalia Santos, quien es vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y también a Pablo Morales, director de la Policía Municipal de Tránsito de Misco. Ambos, bienvenidos. Buenas noches, señores. ¿Quién es mejor que ustedes que de muy tempranito, si no es que de madrugada, están viendo el tránsito de cerca y conocen cómo es el comportamiento de los automovilistas? Dalia, cuando usted ve un reporte como este, que imagino que lo conoció desde temprano o desde que ocurrió, ¿con qué lo asocia? ¿En qué esquema cabe un hecho así que para nosotros nos sorprende muchísimo, pero usted cómo lo ve? Realmente, primero lamentar que por una actitud en el tránsito se haya generado este incidente. Es algo preliminar que aún no se confirma, que está en proceso de investigación por parte de la Policía Nacional Civil, pero el indicio es que posiblemente por no haber cedido el paso, y realmente uno lo asocia con lo que ve todos los días en el tránsito, esas actitudes agresivas, el irrespeto al derecho de los demás usuarios de la vía pública, y realmente no podemos llegar a esos extremos. Tenemos que detener este tipo de situaciones porque se podrían incrementar si realmente no somos conscientes al momento de conducirnos en la vía pública, que es de todos los guatemaltecos. ¿Pero qué tan común es? Es bastante común, incluso hablábamos con Pablo, que realmente diariamente reportan las PMT agresiones entre conductores que no van armados, pero que existe en su momento agresión física, agresión verbal. Eso es de todos los días. Ahora, señor Morales, además de estos encuentros o agresiones o actos violentos entre conductores, también la Policía Municipal de Tránsito suele padecer este tipo de agresiones. ¿Podría usted comentarnos qué es lo que tiene que vivir cada día un policía municipal tratando de poner orden en las distintas calles y avenidas del país? Gracias, primero que nada, por la invitación el día de hoy a esta entrevista. Efectivamente, pues la PMT realmente se ha convertido en algún momento, por ser autoridad en la vía pública, un mediador en este tipo de situaciones cuando se da entre conductores. Muchas veces los agentes, los compañeros reportan de que se están agrediendo entre sí. La mayoría de veces es entre conductores de transporte colectivo, que entre ellos mismos por pelear pasaje terminan en la vía pública alterando el orden, y se ve cuando se agreden a veces físicamente. Y a veces no pasa de los golpes, pero sí tenemos una estadística, por lo menos de lo que va del año, de aproximadamente 17 incidentes en los que ha habido altercados entre conductores. Entre conductores. Que gracias a Dios no ¿Y ha de pasado conductores hacia policías? Por lo menos en el caso de Mixtra, en lo que va del año, pues tenemos aproximadamente 7 casos. Más o menos manejamos un índice de 2 casos mensuales donde un agente ha sido agredido, y muchas veces es por el estrés que maneja el conductor. Recordemos de que al final se ha convertido el problema del congestionamiento del tránsito, los accidentes de tránsito, en un problema social que aqueja a todas las personas en general, y lamentablemente no lo hemos visto nosotros como un problema social. Entonces por eso no se le ha dado tal vez la importancia del caso, y hoy por hoy vemos este índice de incidentes, de accidentes de tránsito, de congestionamientos, y ya se ha llevado a un límite donde ya no se soporta, que es casos como los que hoy supuestamente, donde ya alguien pierde la vida y donde alguien por su propia mano le quita la vida a alguien más, ¿verdad? La gente ha preguntado mucho, ¿y las cámaras? ¿Quién los vio? ¿Quién anotó la placa? No es el sector de ustedes, pues, porque esto ocurrió en la bajada de carretera El Salvador, pero ¿qué tan probable es que cámaras de las diferentes policías o municipalidades capten o puedan documentar, probar los incidentes? Es un proceso de investigación, incluso se tiene de forma preliminar que en el área hay cámaras de vigilancia, y que posiblemente esto sea una herramienta para poder determinar qué fue lo que realmente sucedió. Se hablan de varias situaciones que se pudo haber dado en ese momento. Se habla incluso de que algunos conductores observaron a una persona huir del lugar de donde descendió la persona, descendió de algún vehículo de transporte colectivo o si descendió de algún vehículo
particular que circulaba en el tránsito. Realmente es un proceso de investigación el que se está dando y las cámaras, por supuesto, son herramienta en todos los casos de investigación que tiene la Policía Nacional Civil. Ahora, volviendo a este tema del estrés, yo creo que aquí confluyen múltiples factores de riesgo para que este tipo de situaciones se den. Por un lado, bien lo mencionaba el señor Morales, no lo justifica, pero es un hecho que hay mucho hacinamiento ya vehicular en algunas zonas de la capital, de que las personas tienen que salir cada vez más temprano de sus casas para poder llegar a sus trabajos o dejar a sus hijos en sus centros educativos. Tienen que llegar a la vez cada vez más tarde, esperando una hora en que el tránsito fluya más. Además de eso, tenemos otro tipo de problemas subyacentes que son, por ejemplo, la aportación de armas y la falta de controles que hay sobre eso. ¿Hay algún tipo de coordinación interinstitucional que permita atender todos estos factores que podrían, pues, llevar a que más situaciones tan lamentables como estas y completamente injustificables se den en la capital y, por qué no decirlo, en otros lugares del país? Pues efectivamente, hoy por hoy, tanto el Ministerio Público como las diferentes municipalidades y el gobierno central, a través de la Policía Nacional Civil, tenemos una comunicación bastante estrecha. En todo proceso de investigación, el Ministerio Público lo primero que hace es solicitar a las municipalidades que tienen jurisdicción dentro de los lugares donde se cometió un hecho para que se ponga a disposición los videos que en algún momento las cámaras pudieron haber captado. Entonces, muchos de los casos, cuando el Ministerio Público va a investigar, de cajón, el primer paso que hace es preguntarle a la municipalidad si hay cámara. Y también lo hace con la Policía Nacional Civil, porque ellos también tienen un sinnúmero de cámaras instaladas en la mayoría del departamento de Guatemala, y la mayoría de municipalidades también contamos con cámaras. Entonces, creo que en ese sentido, los procesos de investigación, media sea cámaras municipales o del gobierno central, creo que van por buen camino el poder determinar. Pero eso ya es, digamos, la reacción ante el hecho ya. Exacto. Cuando se suscitó. Ahora, en cuanto a temas pero de la prevención. En cuanto a temas de prevención, las municipalidades, coordinadas siempre por el Departamento de Tránsito y las diferentes PMTs, estamos tratando de trabajar en nuestras comunidades. Primero con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en temas de seguridad vial, prevención vial y en temas también de manejo defensivo para el caso de los jóvenes que ya empiezan a conducir. Lo estamos también tratando de llevar a un nivel con los conductores de taxis, buses urbanos de Misco. Tenemos un programa de que ellos no pueden prestar un servicio como taxistas o conductores de buses si no pasan por un proceso de horas dentro de la academia de Mixtra. Y en este proceso pues se les enseña a ellos lo que es un área humanística donde se les dan charlas de manejo preventivo, de manejos de conflictos. Pablo, También, pero yo ahí veo la duda de Carmen también por la vía, en el sentido de que estamos viendo que los conductores, por pasar tantas horas en la cola todos los días, tantos días al año, están perdiendo la paciencia. Y no es que sea justificable bajo ningún punto de vista que alguien saque siquiera una pistola o que la muestre, para mucho menos atacar. Pero ustedes que toman el pulso del tráfico, ¿qué tanto está perdiendo la gente el control cuando va en la cola y terminan 17 agresiones como las que registra Misco? Terminan pilotos agrediéndose aunque no vayan armados. ¿Está perdiendo la gente ese control? Y que el parque vehicular sigue creciendo y sigue creciendo imparablemente. ¿Será y las eso soluciones que la gente viales está perdiendo la paciencia en todo el sentido? Se hizo un acercamiento con algunos analistas y ellos daban a conocer que es el largo recorrido que diariamente tienen que hacer las personas que residen en los municipios dormitorio, porque realmente las personas solo llegan a dormir a casa y tienen que regresar el siguiente día. Hablemos, por ejemplo, Villanueva. Hablamos de 23 kilómetros a la ciudad capital, 25 kilómetros. Para llegar de Villanueva a la ciudad de Guatemala son recorridos de 2 horas. Por el fuerte congestionamiento. Cada año se suman 200,000 vehículos al parque vehicular. La infraestructura en su momento pues sigue siendo la misma, entonces no hay alternativas que puedan mejorar la circulación de tránsito. ¿Y qué sucede? Ese estrés que se vive diariamente al estar detenido en el tránsito y ver conductas irresponsables en los demás usuarios tienden en su momento a convertir a los demás conductores, a incitarlos a tener actitudes violentas. Como dijo Paola, es algo definitivamente intolerante lo que sucedió hoy. Realmente sacar un arma de fuego para poder intimidar a una persona, y eso se da en el tránsito
todos los días. Realmente se está perdiendo la cordura, se está perdiendo el derecho a la vida de las personas, el respeto de la vida, el respeto del peatón. Vemos personas de la tercera edad que quieren cruzar la vía pública, los esquivan los vehículos por no ceder el paso. O sea, no necesariamente tienen que sacar un arma de fuego para matar a una persona, sino la violencia vial se está viendo incluso entre automovilistas sin necesidad de portar un arma de fuego. Hay otro factor que es bien importante que abordemos y es el tema de los motociclistas. El número de motocicletas, por lo menos aquí en la ciudad ya es 1 millón. Se ha incrementado, pero de una manera, realidad escandalosa. Y pareciera que, o da la impresión, que a veces la Policía Municipal de Tránsito controla más el comportamiento de los automovilistas, pero no tanto la conducta y el comportamiento de los motoristas. Fíjese que con relación a ello, pues se ha estigmatizado mucho al motorista. O sea, se le ha tachado a veces de que es el que se comporta mal o que como ese tipo de vehículo lo han utilizado mucho los sicarios o los delincuentes para cometer delitos, pues se ha estigmatizado a todos los motoristas en general. Sin embargo, le puedo decir que hay muchos buenos guatemaltecos que andan en motocicleta y que es su única herramienta para trasladarse. Y en cuanto a lo que usted dice, si usted le pregunta a los buceros, ellos dicen que son las víctimas de las PMTs. Si usted le pregunta a los taxistas, ellos le van a decir que son las víctimas de las PMT. El del carro liviano dice que nunca hacemos nada contra los buceros ni contra los taxistas, mucho menos con los motoristas. Y si le pregunta a los motoristas, dicen que solo a ellos perseguimos. Al final nosotros lo que hacemos es tratar en la medida de lo posible de hacer cumplir la ley de reglamento de tránsito, porque es de observancia general a nivel nacional y todo conductor Aquella ley de los chalecos, por ejemplo, decía en qué lado de la calle tenía que ir el motorista y qué cosas no podía realizar. Sin embargo, a uno le pasan cuando va en su vehículo por donde sea. También son los más vulnerables. El problema en las horas picos es de que también la mayoría de PMTs nos concentramos en la función que en la hora pico conlleva más nuestro tiempo, que es la regulación del tránsito. Entonces tenemos a la mayoría de policías en las intersecciones agilizando las vías y tenemos también en paradas de buses. Y lo que menos a veces tenemos tiempo en la hora pico es de ponernos a sancionar. Entonces, si nos ponemos a sancionar, descuidamos lo que es la regulación del tránsito. Entonces, no todos tenemos la cantidad suficiente de personal para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros, pues en este año lo que hicimos fue crear un grupo que sí se dedica a lo que es la sanción y lo hemos estado tratando de ir regulando cada semana, que por ejemplo esta semana le entramos a ordenar motoristas, la otra semana a conductores de buses de transporte colectivo, otra semana a otro tipo de incidentes o de faltas al reglamento, con tal de ir ordenando, pero pues nosotros tenemos un estado de fuerza bastante grande. Mixtra es la segunda PMT más grande de Guatemala, pero en otros municipios son más pequeñas las PMTs y es bien difícil poder entrarle a los dos temas al mismo tiempo. Pablo, es objeto de multa que alguien le muestre la pistola a otro conductor. Por ejemplo, si alguien le dice a un agente de su grupo, me acaba él de amenazar mostrándome la pistola, ¿pueden ustedes multarlo? No, no es una multa, ahora está tipificado como un delito el mostrar la pistola, o sea, ya está el cambio a la ley de armas y municiones, claro. se hizo el cambio de que ya no se puede hacer visible el arma en ningún momento. Entonces nosotros lo que hemos hecho, como PMT no tenemos la autoridad para poder actuar, pero sí lo que hacemos es coordinar en ese momento con la Policía Nacional Civil, retener el vehículo mientras llega un PNC y que él ya actúe de oficio, tratando de identificar primero al conductor y ya proceder a la consignación del arma y remover y enviarla hacia un juzgado para que ya un juez conozca, porque sí es un delito, ya no es falta. Dalia, quiero retomar lo que mencionaba el señor Morales sobre el manejo defensivo. Creo que está bien aprender algunas reglas o técnicas de manejo defensivo, pero también hay que reconocer que mucha de la cortesía se está perdiendo en nuestro país, en ese afán de llegar a tiempo, en ese ambiente tan hostil, tan agresivo, finalmente sin darnos cuenta terminamos haciendo exactamente lo mismo. Y yo no sé, yo creo que parte de lo que ayuda a que se vaya perdiendo esa cortesía es que ya no hay contacto físico entre las personas, ya no hay ni contacto visual. Todo el mundo acá, por el temor a ser asaltado, anda con los vidrios polarizados. Uno no sabe quién va dentro del vehículo. Yo lo he visto por propia experiencia. Cuando yo quiero pasar una calle y voy con los vidrios completamente arriba, como son polarizados, nadie me da el paso. Lo que hago es bajar la ventana, y lo he visto con otros compañeros de trabajo,
baja la ventana, inmediatamente se pide la vía y el automovilista inmediatamente para el vehículo y le cede el paso. ¿No estará esto también, digamos, abonando a esta agresividad que estamos experimentando, Dalia? Son varios factores lo que genera todo este tipo de situaciones que vemos en el tránsito. Vemos conductores bloqueando intersecciones, vemos conductores circulando en pasos peatonales, no respetando el derecho de todos los usuarios, pero yo creo que eso también viene a contribuir, esa falta de contacto visual. Incluso la ley de tránsito y el director de PMT Misco no me dejará mentir que la ley de tránsito habla de las señales corporales de los conductores, claro. No es el simple hecho. En muchos países está prohibido el polarizado, lamentablemente es que acá por la situación de inseguridad que se vive. En la ley de tránsito establece incluso las señales corporales. Si una persona está queriendo virar a la izquierda, debe utilizar sus luces direccionales, pero también debe hacer una señal corporal. Eso quiere decir que debe existir ese contacto con los demás usuarios de la vía, pero realmente también vemos personas que ponen un pidevías cuando ya se están incorporando frente a nuestro vehículo, y eso va generando una serie de malestar en todos los usuarios, y esto puede provocar incluso estos arranques de agresividad, porque hemos sido testigos en el tránsito con mis compañeros de tránsito PNC, realmente hemos intervenido en riñas incluso entre conductores del transporte colectivo por pelea de pasajes, y hemos visto agresiones donde han bajado con tubos de los buses para quererse agredir, y es porque no tienen acceso a un arma de fuego, porque si la tuvieran, lamentablemente, no exactamente. Pablo, usted estuvo también en la Policía de Tránsito de Santa Catarina Pinula, ¿verdad? Sí, efectivamente estuve. Usted conoce ese sector, y así como Carmen hablaba de los motoristas, déjeme plantear esta idea que también se tiene de las camionetas, las SUV, las camionetillas. Hay mucha gente que yo he escuchado que dicen que tienden a ser más agresivas en el tránsito que alguien que va en un automóvil, y que generalmente es la gente que no da vía o que le tira a uno el carro. Yo no sé si esto es un prejuicio equivocado o realmente hay un comportamiento, así como vemos a los motoristas que los tachan de imprudentes, a la gente que puede manejar camionetillas y pueden ser más agresivas, más rudas o más incluso provocadoras. ¿Usted se refiere a las camionetas agrícolas? Las camionetas agrícolas. Ya. Mire, por temas de seguridad, a veces se manejan que va el vehículo principal con la persona principal y van coleros o van vehículos de avanzada, porque muchas de las personas que viven en ese sector a veces tienen este tipo de vehículos, y a veces por seguridad es que hacen esa maniobra de venir y no ceder el paso, porque quieren ir protegiendo a veces al vehículo del dueño, de la comitiva o del empresario o la persona a la que van cuidando. Entonces sí se dan muchos los casos, pero al final no en todos los casos es igual. En muchos casos pudimos ver nosotros muchas veces en algunas de las carreteras a madres que van normalmente, pero el tipo de vehículo que adquirieron es de este tipo y son bastante corteses. Lamentablemente se ha perdido la cortesía, lo que ustedes bien decían. Estamos viviendo en algún momento un tipo de anarquía donde todo el mundo quiere hacer su voluntad y donde yo, conductor, soy el que llevo la vía y quiero pasar a toda costa. No, yo, el ciclista, soy el que va vulnerable y no me importa no respetar al peatón. El peatón también quiere hacer su voluntad. Aquí hay dos temas que queríamos de mejorar. Uno es la legislación. No existe legislación en algunos aspectos. Por ejemplo, al peatón no lo podemos sancionar por no usar la pasarela, no lo podemos sancionar por no usar el paso de cebra. Entonces, son cambios en la legislación que deberíamos de ir ya avanzando. ¿Y el otro? Y el otro, pues también es de atacar la problemática más de fondo. Se necesitan mega obras o proyectos de infraestructura ambiciosos como el anillo metropolitano, que pues es algo que está varado. El venir y mejorar el sistema de transporte público para que sea atractivo y que las personas quieran dejar su vehículo liviano. Y lo otro también es el poder escalonar horarios entre el sector público, el sector privado, el sector escolar, a modo de poder hacer un buen análisis y que al escalonar horarios podamos tener menos congestionamiento, de que no todos salgamos al mismo tiempo. Pero para eso se debe legislar, o sea, no se puede ordenar como municipalidad. Miren, quiero que todos los colegios mañana salgan a tal hora, o sea, tiene que ser a través del Ministerio de Educación y tiene que ser una legislación. Y lo bien importante... Ya con eso cerramos porque se nos agotó el tiempo. Muy bien.
por último, pues es también los conductores quieran poner de su parte, el compartir su vehículo. Vemos una persona por un vehículo y esto hace que el parque vehicular crezca. Y muchas veces, ahora en otros países se está usando el carpooling, donde compartimos el carro, donde los mismos familiares o vecinos, no, los números de placas no, sino que es donde se organizan las personas por medio de un software y el software les dice, miren, hacia tal destino hoy van tantas personas. Entonces se organizan para en un solo carro que vayan 5 y no uno por carro. El pico y placas sí incrementa la venta de cantidad de vehículos. Es una buena medida para los vendedores. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por esas recomendaciones. Con ellas cerramos. Gracias a Pablo Morales y también a Dalia Santos por habernos acompañado. Vamos ahora con nuestra compañera Rocío Lazo para conocer sus comentarios en redes. Gracias, Carmen. Es momento de pedirle a usted que participe a través de nuestras redes sociales. Hablamos en este momento sobre este ataque al piloto que no se dio el paso. Ya somos trending topic en Twitter, así que esperamos sus comentarios. Vamos a comenzar con Ana Herrera. Falta de educación en general del ciudadano, pero en tránsito nos volvemos irracionales. Más control es necesario. La PMT no puede obligar al transporte pesado a usar exclusivamente el carril derecho y estos provocan caos. Ese es el comentario de Juan Gutiérrez. Estuardo Barrientos, el problema de tránsito no se resolverá hasta que todos cambiemos nuestro modo de ver las ciudades, incluidas las autoridades. 101 Trovas, los policías ponen de retén en Casa de Dios a las 5:45 am todos los días, haciendo hasta 2 kilómetros de cola por controlar buses. Fernando Concúa, el problema no es el tránsito, es la cultura, los malos hábitos y la carencia de educación vial. ¿Y qué opinan ahora? ¿Aún no creen que los asesinos merecen pena de muerte? Carretera El Salvador 6.5, asesinato, eso nos dice Edgar. Víctor Gutiérrez, el problema es el medio de transporte. Quien sea irresponsable lo será en carro, en moto o en donde sea. Aurora González, es increíble que la mayoría de automovilistas no usan el pidevías y solo le tiran el carro a uno, literalmente. Herbert Meléndez, muchos de los problemas son causados por buceros abusivos. Las autoridades les tienen miedo. Andrés LM, la señora que acompaña deberá identificar el vehículo y luego ubicar las cámaras. Y por último, Lili Tujed, es lamentable que no se valore el trabajo de los PMT. Mal con ellos, mucho, mucho peor sin ellos.